Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre el misterioso libro de Enoc. Vamos a dar respuesta a la interrogante de por qué el libro de Enoc no fue incluido en el canon de la Biblia. Este es un tema muy apasionante y misterioso para todos aquellos, tanto dentro del mundo judío, dentro del mundo cristiano y dentro del mundo islámico. El texto del libro de Enoc nos presenta información que no aparece en la Biblia, información complementaria y aclaratoria de materiales y temas, específicamente sobre los llamados hijos de Dios o ángeles caídos, como les llaman algunos, los seres que descendieron a la tierra, que el libro los identifica como los vigilantes, y una serie de detalles de lo que aconteció en la tierra antes y durante la época del tiempo de Noé. Entonces nos da una serie de detalles que son realmente misteriosos y que presentan problemas teológicos para lo que se ha aceptado dentro de las creencias judías y las creencias cristianas, incluso islámicas también. Por ello es una de las razones por las que este texto no se incluyó dentro del canon bíblico. Ahora hay que hacer una aclaración muy importante. Cuando decimos que no se incluyó en la Biblia hay que preguntar ¿qué Biblia? Porque no todos los cristianos tienen el mismo texto de la Biblia, y el punto, o lo que desde el punto de vista del mundo judío, lo que llaman el Tanaj, también hay su diferencia entonces también. Y que se sepa que los cristianos de Etiopía y los cristianos de Eritrea sí tienen al libro de Enoc dentro del canon de su Biblia. Los cristianos de Occidente son los que no lo han aceptado, y digamos que esto es una fecha posterior, porque todos los primeros cristianos hasta el siglo IV aceptaban al libro de Enoc como un texto inspirado e importante. No fue hasta el concilio de la Odisea del año 364 cuando se decidió excluir este texto, y luego la versión griega que había se perdió, y hasta el siglo IX se pensaba que el libro había desaparecido de Occidente, cuando en realidad las iglesias de Etiopía y de la zona del Medio Oriente sí continuaban estudiando este libro hasta el día de hoy. Los primeros padres de la iglesia, como Orígenes, Tertuliano, entre otros grandes de este primer momento del desarrollo del mundo cristiano, sí aceptaban este libro de Enoc y lo reconocían. Entonces, posteriormente es que se decide no aceptar el documento. Dentro del mundo judío no se incluyó dentro de las escrituras del pueblo hebreo, dentro del Tanaj, pero si hay una comunidad judía en el día actual que sí lo tiene incluido, que es la comunidad de los judíos etíopes Beta Israel, como se llaman ellos. Tienen el libro de Enoc como parte de su canon y lo reconocen como inspirado. Ahora, ¿cuáles fueron otras de estas razones por las que el documento decide no aceptarse? Podríamos decir históricamente algunos factores. Primero hay que decir que para el año 515 antes de nuestra era ya el canon de las escrituras de lo que se llama la Biblia hebrea estaba cerrado, a excepción de algunos libros como el libro de Ruth, el libro de Esther, que se agregarían luego hacia el siglo II. Pero la mayoría de todos los textos estaban ya estaban dentro de lo que estaba aceptado y reconocido. Entonces entendemos que el libro de Enoc, en la vida real, las fechas más antiguas que tenemos son del siglo III. Quiere decir que es de una fecha posterior a que ya estaba cerrado ese canon de las escrituras hebreas. Es un texto que apareció después. Entonces es una razón por la que no se incluyó. Segundo, porque los fragmentos que tenemos, ya lo dice, son fragmentos de al menos 5 o 6 libros judíos antiguos que en algún momento de la historia se pusieron juntos y se hizo como un libro. Pero en realidad parece ser que son fragmentos de muchos libros antiguos. Parece ser que vienen de un texto que se conoce como el libro de Noé, y otros fragmentos que se pusieron en conjunto, y que incluso, ya digo, van y datan del siglo III, siglo II antes de nuestra era, que posteriormente, cuando oficialmente en el siglo II los judíos deciden y se desentienden del texto, los cristianos lo toman, lo editan
lo modifican, lo ponen algunos fragmentos, lo acaban de unir, ¡pum! Y sale el libro del texto de Enoc que tenemos actualmente. Que ya les decía, pero aún los investigadores, haciendo análisis de paleografía, de escritura, del contenido del documento, podemos identificar los fragmentos que vienen de diferentes épocas históricas de textos antiguos que se compilaron como uno solo. Otra de las razones por la que parece ser que el texto no se incluyó ni dentro del canon de las escrituras de los judíos ni de los cristianos es porque el texto de Enoc, principalmente en el mundo judío, presenta problemas teológicos. O sea, que están en desacuerdo con la creencia aceptada tradicional. Porque el texto de Enoc revela una serie de detalles de esos vigilantes o ángeles que bajaron a la tierra, tomaron mujeres de entre los hombres, tuvieron descendencia, etc. Esto, desde un punto de vista teológico dentro del mundo judío, no se acepta. Porque se cree que los ángeles no pueden desobedecer a Dios, como esos seres que se revelaron. Se cree que los ángeles no cometen pecado. Se cree que los ángeles no pueden, por supuesto, casarse con mujeres en la tierra. Entonces eso presenta problemas teológicos para lo que se comenzó a creer, aceptándose como la creencia, digamos, de dogma del mundo judío. Ahora, eso no significa que hubiese otros judíos que creyesen en estas cosas, porque el texto de Enoc es un libro judío. Por tanto, había comunidades antiguas que tenían estas otras creencias. Simplemente que estas creencias no fueron aceptadas luego cuando se dogmatizó, cristalizó lo que se acepta ahora como creencia oficial, entre comillas, de los judíos o de los mismos cristianos. Aunque en el mundo cristiano sí se consideran este tipo de cosas como ángeles que se rebelan contra Dios o desobedecen, en el mundo judío esa creencia no existe. Por lo tanto, no se incluye el texto. Este es otro de estos motivos. Segundo, o tercero, podríamos decir que el texto de Enoc, si supuestamente fue escrito por Enoc, que fue el séptimo hombre desde la época desde Adán, o sea, fue el bisabuelo de Noé, tendría que ser un documento que sería antes de la entrega de la Torá, antes de la revelación del monte Sinaí. Pero los investigadores han llegado a la conclusión de que el texto de Enoc contiene por lo menos algunas referencias o citas del texto de Deuteronomio capítulo 33 versículo 2. ¿Cómo es posible que el texto de Enoc cite del Deuteronomio cuando técnicamente es un libro anterior? Entonces esto le da pie a los autores a decir, ven, el texto no es de Enoc, realmente es un texto de una mano desconocida de otro autor que se puso el nombre de Enoc y se escondió detrás de esa identidad y creó una forma de midrash o texto tardío. Por tanto, no es un texto que tenga que aceptarse como verídico del profeta Enoc. Entonces, estamos viendo algunas acusaciones que podríamos, o críticas que podríamos hacer al texto de Enoc que lo descalifican por lo que no se incluyó ni dentro del canon judío ni dentro del canon de las iglesias de Occidente en general, a excepción de las iglesias cristianas que ya acabo de mencionar, que actualmente sí lo aceptan. La iglesia de Etiopía, la iglesia de Eritrea y dentro del mundo judío, los judíos de Etiopía sí lo aceptan. Pero en general no. Aunque ya digo otra vez, no fue hasta el siglo IV que los cristianos como tal lo rechazaron como canónico, y me refiero a los cristianos de Occidente. Pero previo a eso, sí los reconocían. De hecho, hay expertos que reconocen que el texto de Enoc se cita en el Nuevo Testamento. Citan la carta de Judas 1, 14 y 15, que es una cita directa, palabra por palabra, del texto de Enoc. Aquel que tenga el texto de Enoc y lo abra y compare con Judas, lo que dicen es lo mismo. Judas citó del texto de Enoc, por tanto, lo aceptaban. Hay otros investigadores que han llegado a la conclusión y dicen que en muchos otros fragmentos y partes del Nuevo Testamento hay citas, al menos un poco distorsionadas, alteradas para que no sea tan exacta, pero sí hay referencias que dicen esto viene del libro de Enoc. Entonces, parece ser que las primeras comunidades sí lo aceptaron, luego lo rechazaron por las razones que ya he planteado y por considerarlo problemas teológicos o contradicción a lo que luego se formaría como el cristianismo y los dogmas que se aceptaron. Y aquel que no acepte los dogmas de la iglesia, pues simplemente era condenado como hereje. Entonces, estas son algunas de estas razones por las que históricamente y teológicamente, religiosamente, no se aceptó este documento ni dentro del mundo judío, ni dentro del mundo cristiano, dentro del canon oficial, a excepción de las comunidades que ya he mencionado. El libro de Enoc revela cosas
que no les conviene o que van en contra de esas creencias de la ortodoxia establecida, y que presenta ese tipo de problemas teológicos, de creencias, porque da una serie de detalles sorprendentes sobre esos entes, sobre esos seres que se dice que bajaron a la tierra y que tomaron forma humana, que tomaron mujeres de entre la humanidad, y que aunque es cierto que el libro del Génesis parece ser dar una referencia a esto, al final ese versículo del Génesis se puede interpretar y reinterpretar de muchas maneras, pero el libro de Enoc va con detalles. El libro de Enoc da los nombres de esos ángeles que bajaron a la tierra, da los nombres que adoptaron después, da una serie de descripciones antropomórficas que no les convenía al establecimiento religioso de dar descripciones tan físicas de entes espirituales. Entonces son problemas no para el que escribió el libro, sino para los que después, a uso del poder, intentaron forzar las creencias en el pueblo. Hasta aquí con este pequeño vídeo en cuanto al por qué este texto del libro de Enoc pues no fue incluido en el canon bíblico de la mayoría de las comunidades judías y cristianas. Les agradezco a todos por la atención. Si Dios quiere, nos veremos en un próximo encuentro con más temas de historia, religión y otros misterios. Gracias y hasta un próximo vídeo.